Bueno, pues vamos a comenzar. Hola César, hola Humberto. Buenos días. Eh, hola Claudia, Buenos hola días. Manuel. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Bueno, pues vamos a continuar con esta doble sesión. Estaré atento a sus intervenciones. A propósito de los posibles delitos que pueden cometer los medios de comunicación o la relación entre el derecho penal electoral y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues ayer ya hicimos alusión al modelo de comunicación política. Si es que quedó alguna cuestión por resolver o alguna cuestión pendiente, con todo gusto estaré aquí listo para escucharlos. Ayer terminábamos con algunas intervenciones que hacían referencia, pues sobre todo a lo que llamamos modelo de comunicación político digital. Y es que ciertamente los medios de comunicación están trasladándose hacia ese sector y claro, pues esa digitalidad está generando algunas cuestiones que a veces pueden salir de nuestras manos. También terminamos diciendo un poco que al flanco, ¿no? Al lado, tangencialmente, acompañando el derecho penal electoral, tendría que estar toda una infraestructura que llamamos integridad electoral, es decir, que tiene que ver con la cultura cívica, que tiene que ver con la ética, porque de alguna forma, por sí solo, el derecho penal electoral no sería del todo eficaz, en tanto que pues siempre existen como algunas estratagemas, por llamarlo así, algunas salidas que logran evadir, digamos, la vigilancia del Estado, de la ley, y que pues se encuentran en esos huecos y logran pues generar al final de cuentas un malestar o un daño en la cultura democrática, ¿no? Entonces, este modelo de comunicación política digital surge a raíz vamos a usar un poquito de lenguaje, ¿no? De este fenómeno, para que pues ustedes lo vayan ubicando. Seguro ya lo han escuchado, nada más es como tratarlo de situar y de relacionar, y ya daremos después paso a las consideraciones de tipo práctico en torno al derecho penal electoral de los medios de comunicación. Bueno, entonces, de este lenguaje brevemente nada más decir que se trata de un superávit de datos que en inglés llamamos Big Data. Es decir, se generaron procesadores de datos que tuvieron la capacidad de tener estas enormes bases de datos en donde todos los datos se conjuntan y a partir de una tecnología específica, de desarrollos tecnológicos que se llaman programas, se desarrollan softwares y estos softwares pueden analizar dicha información, ¿no? Entonces, básicamente, este procesamiento de datos tiene que ver con la forma de relacionar esos datos que de alguna manera generan algunas previsiones. Por eso es que esto se le llama mercados futuros, porque nuestros datos, los datos que nosotros generamos, van conformando una serie de patrones que a la postre generan un tipo de análisis en donde se puede prever cuáles serán los siguientes actividades, movimientos o cosas que haremos, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone muy interesante el asunto,
porque esta previsibilidad genera que también haya una especie de experimentación sobre nosotros, ¿no? O sea, es decir, lo que llaman el cambio conductual. Los programadores, junto con psicólogos o neurocientíficos, van analizando cómo es que nosotros reaccionamos frente a ciertos pues incentivos digitales que pueden ser pues de color, de movimiento, ¿no? De información. Y entonces van utilizando nuestra propia información, lo voy a decir así, en nuestra contra, ¿no? O sea, básicamente sufrimos una especie de manipulación que nos va condicionando, literalmente condicionando en términos esquinianos, para hacer ciertas o seguir ciertas conductas. Ahora esto trasládelo al ámbito político electoral, ¿no? Entonces es muy esperable, por decirlo de alguna forma, que algunos medios de comunicación hayan dejado atrás lo tradicional de simplemente pues utilizar un poco de algunas noticias sesgadas para pasar a esta nueva forma de comunicación digital, en la cual pues simplemente te están bombardeando con una serie de informaciones a modo, ¿no? Entonces vayan ustedes pensando dentro de toda esta actividad digital de comunicación, donde pudiéramos encontrar una serie de eventos que podríamos incluso tachar de delictuosos, ¿no? Yo la verdad es que encuentro bastantes, pero me parece que todavía estamos en pañales, como se dice, en todo esto de le vamos a poner un nombre, ¿no? Ciberseguridad electoral, ¿no? Entonces, ahí es por donde se empieza a poner como interesante el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nosotros lo hemos provocado porque básicamente a través del uso de nuestros dispositivos móviles vamos generando esta información, ¿no? Nosotros mismos decimos en qué lugar estamos, muchas veces nuestros dispositivos móviles activamos inconsciente o conscientemente la ubicación, ¿no? Muchas de las aplicaciones que descargamos para la vida diaria, ¿no? Nos solicitan algunos datos específicos, por ejemplo, datos biométricos, datos de voz, y luego, bueno, pues obviamente otros van firmas digitales, algunos datos incluso de nuestro domicilio, de nuestra vida personal. Todo eso pues se va recabando y al final pues tienen básicamente el perfil completo de nosotros, ¿no? O sea, saben, hay lo que se llama un avatar digital, ¿no? O sea, hay una réplica de nosotros con la que se empieza a experimentar a partir de estos incentivos digitales a los que me referí, ¿no? Obviamente, aquí el tema es tremendo si lo asociamos con el derecho penal, porque muchas de estas empresas, o más bien muchos de estos medios de comunicación trabajan con empresas que ni siquiera están en México, ¿no? O sea, ni siquiera se ajustan a la jurisdicción mexicana. O sea, que básicamente están en un ámbito de impunidad completa, ¿no? Por ahí hay un asunto muy interesante en el caso de Facebook, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, los contratos que el Instituto Nacional Electoral ha tenido que firmar con Facebook para poder operar algunas plataformas o algunos servicios, como fue el caso de la recabación de firmas para los aspirantes a candidaturas independientes, pero después hubo otro asunto con Facebook, también relativo pues a las elecciones pasadas, ¿no? Para ver cómo se iban a operar los candados y una serie de cosas. Pero finalmente, todos estos contratos pues obedecen a las leyes internacionales, ¿no? O sea, insisto, no hay en el mundo nadie que haya podido demandar a Facebook, ¿no? A Mark Zuckerberg lo sentaron ante el banquillo de los acusados en el Congreso de la Unión en Estados Unidos y no pudieron hacerle absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay quien incluso sumaría todo lo que llamamos derecho penal internacional en estos temas de ciberseguridad, pero pues en lo electoral se han dado muchos asuntos, muchos casos, como ustedes saben, donde
bases completas de datos pues han sido robadas o vendidas, ¿no? En México incluso, ¿no? No sé si se acuerdan del Tepito Gate, donde que justo eso es penal, ¿no? Se vendió todo el padrón electoral, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado ir a alguna gasolinera y que diga el señor, aquí tengo 3,000 canciones de música romántica en un USB, ¿no? Pues algo similar pasó así. Y aquí está el padrón electoral completo en una USB, ¿no? Solo por 200 pesitos. Entonces, claro, imagínense el tema, pues, de escabroso, ¿no? Que tiene que ver con este robo de información específica que debería de haber estado en manos pues, de algún funcionario, servidor o institución, ¿no? Me parece que ahí, en ese caso específicamente del Tepito Gate, se descubrió que había sido un partido político el que había filtrado esas bases de datos, bueno, filtrado es decir un eufemismo, las había literalmente vendido, ¿no? Para que, bueno, pues justamente se pudiera comerciar con esos datos. Ahí está el secreto de por qué constantemente luego ustedes y yo recibimos llamadas de instituciones financieras extrañas, ¿no? Y cómo tuviste mis datos, ¿no? Pues un poco esa es la cuestión. Entonces, aquí, como ayer decíamos, esto genera una área de oportunidad en donde se da estas relaciones interdisciplinarias, porque obviamente aquí está todo esto del derecho a la información, ¿no? O sea, obviamente cuando sucede un asunto así, tiene interés el derecho penal electoral, tiene interés el derecho electoral y tiene interés el derecho a la información, ¿no? O sea, si todo lo que las instituciones que custodian nuestros datos, pues están ahí preocupadas porque esto no suceda, ¿no? Y, y claro, ¿por qué lo sitúo esto como ligado a los medios de comunicación? Porque la comunicación tradicional quedó atrás y hoy esa comunicación, o sea, ¿qué es lo que te venden los medios de comunicación? Pues publicidad, básicamente es eso, ¿no? Y claro, en teoría te tendrían que vender también algunos contenidos, pero básicamente lo que genera dividendos a los medios de comunicación es todo lo adicional a los contenidos que te pueden vender, ¿no? Y en esa publicidad que, como ustedes saben, en los medios de comunicación es muy costosa, pues ya no se pierde. O sea, una empresa llega y contrata a cualquiera de estos medios de comunicación para que a través de las distintas plataformas comparta los contenidos y a través de los contenidos, como caballo de Troya, pues lleve la publicidad, ¿no? Algunos de estos medios tradicionales se han logrado reinventar, han logrado asociarse con estas mega empresas, y en algunos otros casos directamente han sido las empresas las que han entrado pues, en relación con los clientes y con estas grandes bases de datos, ¿no? Aquí el tema es que cómo nos informamos, ¿no? Y cuál es el tipo de información. Ayer lo discutimos, cuál es la calidad de la información, es o no información verificada, y creo que ese es el tema más relevante, ¿no? Es decir, no hay un control estricto sobre la información y menos sobre la información político-electoral. Ayer poníamos justo el caso de la revocación de mandato, donde pues parece justamente eso, ¿no? O sea, un zafarrancho, ¿no? O sea, una melcocha, ¿no? Y fíjense cómo el Instituto Nacional Electoral hace grandes esfuerzos por mantener como coherente la información y tratarla de divulgar y difundir, y se hicieron todos estos ejercicios distritales, pero aún así no alcanza. Claro, porque los medios de comunicación son poderosísimos en ese sentido, ¿no? Entonces, nos estamos informando de manera muy vertiginosa a través de nuestros dispositivos móviles. Estamos casi en tiempo real, pues uno apenas abre su celular y ya tiene notificación. Y más, no necesitas ni abrirlo. O sea, quien tiene programada alguna alerta o algún tipo de sonido relacionado con
con alguna de estas redes sociales, pues obviamente te están notificando, ¿no? Entonces, ahí ya me llegaron 10 mensajes, ¿no? Si, insisto, no necesitas ni abrirlo, o sea, el condicionamiento es de ya tengo mensajes, ¿no? Entonces, tienes la necesidad de abrir el dispositivo, abres, es WhatsApp, una red social que se considera, digamos, más o menos amigable, porque supuestamente es una red social privada, y sin embargo, pues ustedes ven el montón de ligas, de cosas, de datos, por ejemplo, ahorita referente a la revocación de mandato, y yo ponía ayer un tweet de que no somos conscientes, incluso alguien decía, quizá, ayer alguien comentó, ¿no? Se me quedó muy grabado así como que a lo mejor vivimos en una especie de normalidad delincuencial electoral, ¿no? O sea, y yo ponía un tuit en ese aspecto, ¿no? O sea, casi siempre uno que analiza el derecho penal electoral se da cuenta que hay muchas sinergias que se dan entre las nulidades a nivel jurisdiccional, entre las faltas administrativas a nivel de órganos electorales y todo lo que tiene que ver con lo penal. O sea, están así como muy ligadas, ¿no? Entonces, hay unas que podrían ser calificadas de una forma u de otra, pero pues ahí están como en una especie de lugar común, ¿no? Y justo en este tweet que yo ponía, hacía yo ese ejercicio. O sea, decía, a ver, ayer ustedes lo comentaron, ¿no? O sea, a nivel justamente de denuncia penal, ¿no? O sea, de procesamiento penal, de enjuiciamiento, como se le llama, ¿no? De actividad del Ministerio Público. ¿Quién es el sujeto, ¿no? De la acción penal? ¿Quién es el que está cometiendo o quién es el presunto responsable, culpable de esto, ¿no? Puede ser justamente el que directamente comparte un tipo de información, el que coadyuva de alguna forma, poniendo quizá la plataforma o generando la fake news, ¿no? Puede ser el que la comparte, ¿no? En forma de complicidad. Y luego, sobre todo, bueno, ¿cuál es el efecto de esa acción y qué es lo que tendría que ser entonces perseguible, digamos, en su momento? Es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Pero yo decía, volvía a lo que ayer comentábamos, ¿no? En cualquier caso, se trata de una cultura cívica distinta, de una ética que tenemos que tener, ¿no? Porque eh, justamente, ahora que hablamos de veda electoral, se entendería que la veda electoral tiene que ser un momento de silencio, ¿no? De reflexión personal, donde cada una y cada uno dice, bueno, voy a ponderar todo lo que he escuchado, si acaso yo misma voy a buscar algún dato adicional y ya tomaré la decisión de ir, no ir, votar, no votar, votar en este sentido, no votar en ese sentido, pero yo lo tengo que hacer, ¿no? Y sin embargo, pues obviamente ¿cuál veda electoral, no? Es cuando recibes más cosas en el WhatsApp, recibes más cosas en Facebook, todo el mundo se está agarrando del chongo. Entonces, eso es a lo que me refería, ¿no? Una anormalidad, o sea, no, o sea, nosotros decimos, ya, o sea, tranquilos, ¿no? Pero no, o sea, hay alguien que a fuerza te quiere convencer y casi raya en el crimen, decía yo, casi raya en el delito, ¿no? O sea, porque el intentar manipular, el intentar forzar a alguien a ir a tomar una decisión de un cierto tipo, insisto, puede ser un crimen, ¿no? Y se trata de información, o sea, se trata de comunicación, ¿no? Claro, es que no es un comunicador, es alguien que utiliza las redes sociales simplemente, no es un particular. Ojo, que la ley penal electoral dice que cualquier persona, claro, insisto, ayer yo lo decía, quien tiene a su cargo un medio de información, obviamente tiene mucha mayor responsabilidad, ¿no? Eso obvio, es evidente. Y se agrava su conducta, pero claro, si no hay una cultura del respeto de las decisiones de los demás, pues estamos constantemente en la rayita, o como dicen, en la cuerda floja, en la tablita, ¿no? Porque estamos jugándole, decía yo ayer, una expresión, ¿no? Al Juan Vivo, ¿no? A ver si me sale, ¿no? E insisto, yo estoy en unos chats que, por ejemplo,
estoy en un chat de mi colonia, mi barrio, pues, ya ven, ¿no? Donde se comparten cosas sobre, pues ya se cayó un árbol o no sé, van a poner un tope o lo que sea, ¿no? Bueno, y noticias después igual se metieron a tal casa a robar o lo que sea, pero ahí por el asunto del presupuesto participativo, pues destaca quien está al frente, las vecinas, son vecinas, están al frente del asunto de la Copaco, ¿no? Los que se organizan vecinalmente para representarnos y ejercer el presupuesto participativo. Y obviamente, pues hay toda una cuestión ahí medio clientelar de otros vecinos y vecinas que lo que digan la respaldan, ¿no? Y pues yo justo hice ese comentario, dije, porque están a fuerza, ¿no? Mandando cierto tipo de comunicación, copiando noticias de ciertos medios de comunicación para tratar de influir a otros vecinos a tomar una decisión, ¿no? Y yo les decía, aguas, porque, o sea, justo podrían estar incurriendo en un ilícito, ¿no? Entonces, nada más tengan cuidado y consideren que si ustedes hacen, pues ahora sí que, como decían nuestros profesores en la escuela, ¿no? Una interpretación integral y ustedes entienden el espíritu de la institución que se llama veda electoral, pues simplemente no tendríamos por qué estar compartiendo nada, no tendríamos por qué. Ahora, justo eso genera una paradoja, ¿no? Un dilema, como ayer lo mencionábamos. Alguien podría pensar que justo este es el momento en el que más se debería dar la libertad de expresión, tendríamos que estar debatiendo, discutiendo estas ideas, justo se plantea ese dilema, ¿no? Pero, insisto, hay quien tiene pues, mayor responsabilidad, mayor liderazgo, ¿no? Y al final, pues, puede decir, simplemente yo estaba compartiendo una información que vi en otra red social, casi todos los periódicos, casi todas las plataformas informativas pues, tienen esa posibilidad de ser compartidas en cualquier otra red social, entonces el posible daño se multiplica, pero no sé cómo lo vean ustedes, o sea, básicamente sería como ese dilema entre libertad de expresión y posible, decía Guillermo Tenorio, posible libertinaje que rayaría pues como en la intromisión, en la manipulación. Y esto tiene siempre la discusión o sea, esto siempre está en la discusión de la sala superior, ¿no? Cuando trata estos temas de modelo de comunicación política, ¿no? Claro, es en este caso en temas jurisdiccionales, no propiamente penales, pero a mí me parece que sí hay un hilo conductor, ¿no? Entre todas estas cuestiones, que incluso podrían ser valoradas por el propio juez de control en su caso, ¿no? Sí, adelante, Krishna. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos Fíjese días. que este tema me parece muy interesante. Creo que estamos ante una colisión de derechos humanos. Aquí yo creo que el Estado se está quedando un poco corto en cuanto al tema de redes sociales. Porque no hay una manera efectiva de garantizar ambos derechos, tanto el de ser votado y votar y el de la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, tenemos que nos encontramos con delitos como violencia política en razón de género, en la que nos es imposible a las autoridades de procuración de justicia garantizarle ese acceso a la justicia a la persona, a la víctima, porque estamos ante un anonimato, el anonimato que genera las redes sociales. Entonces tenemos investigaciones en las que rastreamos el servidor o la página desde la que se cometió el delito, y son páginas de otros países.
que tienen su, híjole, no sé cómo llamarle, su IP, su dirección en otros países. Entonces yo creo que sí necesitamos evolucionar un poco hacia la búsqueda de mecanismos efectivos para garantizarle a la sociedad sus derechos político-electorales y también los de la libertad de expresión. Y bueno, pues ya para finalizar, el juzgador tendrá que ponderar y ver cuál de estos derechos que colisiona deberá de prevalecer. Digo, no ha sido muy efectivo, pero es lo que tenemos hasta ahorita. Es mi participación, profe. Muchas gracias, Krishna. Qué bueno que lo ve, que compartimos esa visión. Yo, cuando hablo de estos temas, siento efectivamente, y utilizaste una buena expresión, que el Estado mexicano está rebasado, ¿no? Rebasadísimo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos siempre de estos temas es que la policía científica, ¿no? Pero lo que menos tiene la policía es científica, ¿no? Y en estos casos de ciberdelitos, menos. O sea, tú te das cuenta, es muy difícil, como dices tú, o sea, estamos hablando ya de triangulación, ¿no? Efectivamente de direcciones IP, ¿no? O sea, es decir, pues alguien perfectamente puede estar cometiendo un delito en México, pero triangulando su dirección para que cuando se rastree, pues acabe siendo algún otro país y no tenga ninguna implicancia a nivel a nivel mexicano, ¿no? Y claro, en algunos casos, bueno, digamos, en estos que tú señalas, sobre todo de violencia política de género, que ya tenemos además una serie de leyes que podrían estar ahí como respaldando, ¿no? La acción del juzgador. Es muy difícil porque, como dices tú, pues nos enfrentamos a un tema de, sobre todo, pues, de lugares o de espacios, las redes sociales, en las que hay anonimato, ¿no? En las que la gente puede crear perfiles falsos, puede crear bots, puede crear, por ahí les recomiendo una película polaca que se llama Hater, ¿no? Que es justo esto, delitos, ciberdelitos electorales. Es de un chico que muy joven que es contratado por una agencia de publicidad para una campaña electoral, pues se da vuelo ahí generando perfiles falsos y bots, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y hay, bueno, desde la ficción te das cuenta un poco eso, ¿no? O sea, la complicación que tiene pues todas estas actividades ilícitas y la impunidad en la que se mueve, ¿no? Porque efectivamente, o sea, como dices tú, es muy difícil garantizarle a alguien por el daño que se puede materialmente generar, ¿no? O sea, se presenta una candidata y por ahí sale en redes sociales pues un asunto donde se le denosta y efectivamente se le agrede pues en razón de su género. Y luego eso en cuestión de minutos, de horas, se viraliza y acaba con su derecho a ser votada, ¿no? O sea, sí, literalmente le destrozan la carrera política, incluso ha habido casos en donde se le amenaza, incluso casos en donde se le asesina. O sea, así de grave están las cosas, ¿no? Todo por un mensaje que alguno quizá de sus detractores políticos generó a través de las redes sociales. Entonces, ya hay personas, hay especialistas, hay despachos que se encargan de generar estas falsas noticias, ¿no? Y de saber cómo colocarlas correctamente. Así que cuando el derecho llega, cuando el Estado llega, pues ya no hay mucho que hacer, no sé si me explico, ¿no? O sea, ya el daño está hecho y a veces de manera irreversible, ¿no? Entonces, yo entiendo que el derecho electoral y las distintas instancias que lo conforman, pues tratan de anticiparse, pero nunca es lo posible. Entonces, tenemos que transitar, claro, hacia un sistema en el que esa capacitación hacia quien, y esa tecnología, pues pueda empezarse a utilizar de manera oportuna. Decía yo en lo penal electoral, pero
hijo, desgraciadamente, imagínense, o sea, en la red de trata que existe en México, o sea, que son redes internacionales y que básicamente utilizan casi toda la tecnología para eso. O sea, estamos atrasados en ese aspecto, o sea, porque básicamente quien utiliza, o sea, quien delinque a nivel electoral normalmente utiliza toda esa infraestructura que ya se utiliza en otro tipo de delitos, como es en el caso de la trata, ¿no? Donde hay muchísimo dinero de por medio y entonces se generan pues eh, estas terribles redes y estas terribles infraestructuras delincuenciales, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, parece de verdad ciencia ficción, pero cuando uno le hinca el diente a lo que llaman la Deep Web, o sea, esa red paralela que opera en la clandestinidad, o sea, es tremendo y terrible lo que hay ahí, ¿no? Eh, y entonces justo es que no es que eh, se tenga que crear nada nuevo, básicamente se apoyan de esos espacios delincuenciales para después trasladarlos a lo electoral, ¿no? Y utilizarlos del mismo. Hasta cierto punto podría ser peor, ¿no? La verdad es que podría ser peor. Yo creo que estamos apenas en los inicios de todo esto que tiene que ver con la digitalidad, aunque por ahí siempre digo, esto ya es historia, porque el tema de Cambridge Analytica, pues ya fue hace pues casi, bueno, sí, Cambridge Analytica empezó a operar casi hace una década, ¿no? O sea, es decir, ya pasó, ya el presidente que fue elegido a través de un fraude cibernético ya dejó de ser presidente y hay otro presidente en los Estados Unidos, ¿no? Pero este tipo de conductas se siguen repitiendo en cada una de las elecciones en todos los países del mundo. México no es la excepción, ¿no? Y creo que efectivamente, como dices, Krishna, urgiría más capacitación, urgiría más uso de tecnología y una verdadera policía científica en términos de tecnología y uso de la tecnología para rastrear lo que llamamos esta huella digital, ¿no? O sea, es decir, saber concretamente hasta dónde se formó y por qué se generó y tratar pues de deslindar las responsabilidades y sancionar a las personas que estén detrás de estas cuestiones, ¿no? Porque si no, pues se sigue generando más impunidad. Creo que ese es el tema. Ahora bien, además de toda esta incorporación tecnológica, que no creo que será inmediata, pero que sí es muy necesaria, pues está todo este otro tema que sí es un poquito más cercano a nosotros, a nosotras, que es el tema pues de lo que llamamos ayer uso de dispositivos móviles y de redes sociales, donde la información tiene que ser verificada para nosotros no convertirnos en cómplices de ese tipo de información que podría ser ilícita, ¿no? En su caso, ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve también tan complicado? Porque de repente, pues ya es un mundo de gente el que se volvió literalmente cómplice a nivel penal, ¿no? O sea, es decir, se viralizó la información y esa información pues ya fue compartida por muchas personas. Entonces ahí la autoridad pues está atada de manos, porque ni modo que va a ir por todas esas personas y de alguna forma este ejercicio de ejemplaridad que tendría que tener el derecho penal pierde toda fuerza, ¿no? O sea, en materia de digitalidad eso sucede constantemente. O sea, el derecho penal tiene como uno de sus principales instrumentos el ser ejemplar, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué son las sanciones? Las sanciones son para desincentivar a que otras personas cometan esos delitos. Y muchas veces en lo digital es imposible sancionar a las personas por lo que ya comentó Krishna, pero también porque es muchísima la gente que se ve involucrada y pues no vas a ir a sancionar a toda esa gente que compartió, ¿no? Entonces, quizá por eso también, de alguna forma, lo que nos decía Krishna tiene razón. O sea,
cómo podernos anticipar o cómo poder llegar a descubrir quién es la raíz o la fuente de la información para poderla frenar en su momento, ¿no? Pero bueno, la otra fórmula es la que yo proponía ayer, ¿no? O sea, lo que llamé alfabetización digital. O sea, hay que hacer una cruzada, si ustedes quieren, le vamos a llamar así, para que todas las personas que estén involucradas dentro de lo político electoral, principalmente pues quien tiene a su cargo los líderes de comunicación, los influencers, las influencers, todas estas personas, pues empiecen a ejercer un código de ética, ¿no? O sea, empiecen a tener unas reglas de conducta para poderse desempeñar y desarrollar de manera adecuada, puesto que el impacto negativo a veces no podríamos ni siquiera medirlo, ¿no? O sea, no sabemos cuál es, fíjense, lo voy a decir de otra forma, ¿no? El impacto desinformativo, o ahora le llaman infodemia, de 2006, nos está pegando ahora en 2022, fíjense. O sea, el no haber hecho bien las cosas en 2006 nos está trayendo secuelas en 2022. Así que lo que no hagamos ahora, no sabemos o sea, lo que va a pasar en años, ¿no? O sea, quizá nos va a costar décadas. Entonces, por eso es que urge esta concientización para que se entienda que debe mediar la ética y debe mediar un concepto de integridad electoral en todos los que posiblemente o potencialmente comuniquen algo a través de medios o de redes sociales, ¿no? En función de lo político electoral. No sé si me explico. O sea, y eso es a todos los niveles. O sea, es que yo simplemente soy un usuario, ¿no? Pero tienes un dispositivo móvil, tienes redes sociales y compartes información, ¿no? Ya de ahí te vuelves susceptible pues, de ser potencial cómplice de un acto ilícito, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo distinguimos con la libertad de expresión? Que es el dilema que estábamos señalando, ¿no? O sea, ¿cómo es que no estamos autocensurándonos, no es que no estamos limitándonos? Bueno, pues eso ya la Sala Superior ha desarrollado una serie de criterios jurisprudenciales, de líneas jurisprudenciales muy concretas, ¿no? Para distinguir entre opinión e información, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre datos y hechos y cosas de opinión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que alfabetizarnos de ese modo también, ¿no? O sea, estoy dando mi opinión, me parece, creo, lo estoy diciendo desde lo personal, ¿no? No sé si me explico, o sea, todo tiene que ver como el formato con el que se presenta, ¿no? Me estoy permitiendo compartir una estadística o una encuesta o un dato o algo que sucedió de esta forma, ¿no? Pero me parece que así, y no es una cosa exclusiva de México, ¿no? Está sucediendo en todo el mundo. Estamos siendo víctimas de esta infodemia, de esta posverdad, de estas fake news, y eso nos está generando una polarización que exacerba las pasiones políticas, ¿no? O sea, la gente ya no simplemente opina o expresa sus ideas, ¿no? Sino que detrás de eso va una serie de consideraciones viscerales de tipo ideológico y político, que terminan por contaminar la comunicación política, ¿no? Entonces creo que ahí es útil todo ese asunto porque pues básicamente alguien podría decir que estoy planteando una cosa utópica, pero pues básicamente lo que estoy proponiendo es que cada persona asumiera un tipo de responsabilidad respecto de su actividad política y de lo que informa y de lo que comparte, ¿no? Y me parece que esto, claro, podría iniciarse desde un proyecto educativo desde la educación elemental, no sé si me explico, o sea, desde la primaria debiéramos empezar con esto, porque insisto, como dice Krishna, nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, estamos llegando 10 años tarde. Y por otro lado, me parece que los actores políticos deseables
para generar esto son los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tendrían que convertirse de alguna forma en verdaderas escuelas de la democracia y tendrían que tener programas constantes para concientizar a sus simpatizantes, adeptos y miembros a entender que son parte de la construcción de ese modelo de comunicación política, que tiene que estar exento ese modelo pues de este tipo de manipulaciones, de este tipo de actos ilícitos en su caso, ¿no? Y favorecer un modelo de comunicación política que se base en ideas. Esa es la libertad de expresión, o sea, en ideas propositivas, ¿no? Pero claro, si nosotros lo que estamos esperando es el escándalo de tal o cual candidato o candidata, servidor público, servidora pública, porque ahora pues también así, o sea, se utiliza el sistema, ¿no? Para acosar políticamente a alguien y generar un tipo de información que de alguna forma pues se vuelve una especie de guerra sucia, ¿no? De guerra callejera, ¿no? O sea, a ver quién lanza la mentira más grande o al menos la difamación más grande. Por eso insistiría en estas líneas jurisprudenciales de la sala. Ya los lentes parecían de sol, ¿no? Mejor me los quito. Ya ahorita que vi aquí la imagen, como son sensibles a la luz del sol, empezó el sol más, ya parecía que tenía yo lentes de sol. Bueno, entonces decía yo, la sala superior ha desarrollado una serie de criterios y de líneas jurisprudenciales respecto de eso, ¿no? Mientras que en lo penal hace mucho se abandonó toda esta cuestión de la difamación, ¿no? O de la posible calumnia que se podía dar. Todavía en lo electoral y en lo penal electoral, me parece lo seguimos discutiendo porque mientras que, claro, en el ámbito general entendemos que pues que eso tenía que ver con valores que antes se utilizaban como el honor y esas cuestiones. En lo político electoral son temas más sensibles porque al final sí se trata de esta guerra sucia o de estas campañas difamatorias que tratan de denostar a alguien para impedirle ejercer un derecho que es el derecho a ser votado, ¿no? Que es el derecho fundamental dentro de lo electoral. Entonces, por eso, lo penal electoral, yo decía ayer, con eso comencé la sesión, es muy, muy peculiar, porque no termina por ser penal, no termina por ser electoral, y al final, entonces, tiene que tener el operador jurídico, la operadora jurídica que está dentro del derecho penal electoral, tiene que tener una cierta vocación y una cierta formación para poder deslindar las cosas técnicas y jurídicas de lo político, ¿no? Y en su caso, lo político, volverlo parte del análisis para generar lo que llamamos equidad en lo electoral, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que todas y todos participen de manera equitativa en las contiendas, ¿no? Que se parta de información que es veraz y verificada, que no se termine con la carrera política de nadie, ¿no? Peor aún, ¿no? Que no se le amenace o que se le intimide a través de cierta información o de cierto tipo de utilización de los medios de comunicación para discriminar o denigrar a alguien, ¿no? Porque al final de cuentas, lo decíamos ayer y creo que estábamos como concluyendo eso, somos una generación distinta. Para nosotros la violencia simbólica es sumamente importante, ¿no? Lo decía yo ayer, lo decía yo en otra clase, cuando uno entra a una oficina de gobierno y uno ve un violentómetro y tú te das cuenta que la violencia inicia con dichos, con chistes, con alguna acusación, ¿no? Entonces te das, y que de ahí va subiendo hasta
hasta llegar a lo peor, que es pues la muerte, ¿no? El daño físico. Entonces, pues te das cuenta que nosotros ya empezamos a tener mucha más cautela respecto de la forma en la que nos comportamos, respecto de nuestras prácticas. Y por eso esto tenemos que ser muy... alguien puede decir, es que ya es una generación de piel sensible, no sé si han escuchado eso, ¿no? Somos una generación de cristal, ¿no? Ya cualquier cosa nos ofende. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que la violencia simbólica de alguna forma también empieza a ser mella en la participación política, ¿no? Y entonces, insisto, si uno hace una interpretación integral, si uno entiende el espíritu de la ley, si uno entiende cuáles son los objetivos del sistema electoral y si uno se plantea honestamente y frontalmente el tema de la construcción de la cultura democrática, pues entiende que lo que queremos es que la gente participe libremente, que no participe o coaccionada por algo, o peor aún, ¿no? Que deje de participar porque se siente amenazada. Entonces, justo ese es el tema. El derecho penal electoral a mí me parece, es un estatuto epistemológico distinto a otros derechos penales y distinto al derecho electoral, porque su principal objetivo tendría que ser desincentivar todas estas prácticas violentas, aunque sea violencia simbólica, y generar un espacio de participación política libre de violencia. Ese es el asunto. Fíjense, no sé si ya se los habrían dicho, pues al final es un diplomado en Derecho Penal Electoral, pero me parece que el objetivo primordial del derecho penal electoral es generar un espacio de participación política libre de violencia. Así. Y que eso suponga lo que suponga, ¿no? O sea, lo que ya dije aquí en esta sesión, suponga una investigación científica digital mucho más acuciosa, mucho más detallada, incorporar tecnología, capacitación para el personal que se encuentra detrás de todos estos procesos y procedimientos, que los partidos políticos coadyuven capacitando a la gente para que no cometa estos ilícitos, estos delitos en su caso, llegando quizá a las escuelas con programas para los niños y niñas para que empiecen a generar esta alfabetización digital. Todo eso yo lo pondría, lo sumaría en esto que he denominado objetivo primordial del derecho penal electoral, que es la creación de un espacio de participación política libre de violencia. Bueno, ¿cómo ven? ¿Les parece esta propuesta? La estoy formulando hoy, ¿eh? Si luego me dan tiempo, la voy a poner en Axis. Porque luego estas ideas que surgen aquí en clase, a mí me gustan mucho estas sinergias que se dan entre la clase, Axis y las conferencias, porque de aquí luego yo saco, o sea, ahorita justo hablándolo con ustedes, creo que salió un concepto interesante, ¿no? Sobre espacio libre de violencia, ¿no? Y sobre el derecho penal, más que enfrascado en las normas y en los procesos y en los procedimientos, en la generación de ese espacio. Entonces, incluso redimensionamos al propio derecho penal, ¿no? Que termina siendo como un mal necesario, ¿no? O sea, yo creo que una sociedad del futuro debía prescindir de todo tipo de derecho penal, ¿no? O sea, al final es un paliativo, ¿no? Es algo que hacemos porque no hay otra manera de hacerlo por el momento, ¿no? Pero no es lo deseable, ¿no? Entonces, bueno, igual aprovecho para invitarlos a que escriban en Axis, ¿no? Es una hojita, 2 hojitas, y yo creo que hace muchísima falta que se escriba sobre derecho penal electoral, porque no es algo tan conocido, no es algo tan recurrente, y me parece que es necesaria su participación. ¿Como cuántas
o sea, como eh, en el curso, en qué van como a la mitad, ya van como al final del curso de penal. Entiendo que nos quedan alrededor de 2 semanas. O sea, ya casi están por terminar. Sí. Se van un poquito más de la mitad. Mirna, adelante. Hola, doctor Narváez. Buenos Hola. días a todos. Buenos días. Pues de hecho ya nada más nos queda esta semana y regresando de Semana Santa, 3 días del curso. Ya vamos a concluir. No, pues ya están más para allá que para acá. Ajá. Bueno, pues la verdad es que sí eh, ha ido bien. Dice, sí, una semana libre, claro, por eso están ya a punto de terminar, ¿no? Porque justamente con la Semana Santa se atraviesa realmente. Esta semana ya está casi a la mitad, vamos a decirlo así, ¿no? Luego viene Semana Santa y luego regresan, tienen otras clasecitas y ya acabaron, ¿no? Entonces están casi por terminar. Pues sí, miren, esto del Derecho Penal Electoral fue un diplomado que tendrá quizá yo creo que unas 4 ediciones, no más, ¿no? Entonces sí, realmente es algo muy nuevo. Salomón, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días. Bueno, de lo que nos ha comentado en estas dos clases, yo también he analizado de que el derecho penal, el sistema penal, pues no debería en esta materia tal vez de ser tan prescindible, ya que yo opino que cuando las leyes electorales son estrictas y también sus sanciones administrativas hacia los actores políticos se aplican correctamente, pues no sería necesario un derecho penal electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, pongo el caso del ex candidato a gobernador en Guerrero, ¿no? Pues omitió este informe de pre-campaña y fue sancionado, ¿no? Como fue sancionado, le retiraron la candidatura, ¿no? Entonces, así de simple. Creo que está hecho este sistema penal electoral para los operadores políticos, no para los actores, ¿no? ¿Por qué para los operadores? No, pues, por ejemplo, en la compra de votos, ¿no? No se ven inmersos los candidatos, sino son sus operadores políticos. Entonces, igual, por ejemplo, revisé la página del Instituto Electoral aquí del Estado de México y de las personas sancionadas por violencia política de género, pues son periodistas, esas personas que aparecen ahí. Entonces creo que si como Estado, como personas, como ciudadanos, acatáramos y exigiéramos que se aplicaran las leyes electorales y esas sanciones administrativas de las que hablo, pues no sería pues necesario todo esta como presentación de trabajo, ¿no? Por parte de las fiscalías. A mí me dio mucho gusto en otra clase que estuvo un fiscal de Nuevo León y me cambió la perspectiva que yo tenía sobre que bueno que había obtenido de los noticieros en el caso del Bronco, ¿no? Que bueno, yo digo que por culpa del gobernador, ¿no? Que no se aguantó de hacer la noticia como suya, pues algunas personas pensábamos que era algo político, ¿no? Y bueno, él me aclaró y aclarando que esa fiscalía creo que ya detuvo a dos alcaldes, me parece. Entonces pienso que es una fiscalía que ha estado trabajando objetivamente, ¿no? Y que pues se dice autónoma, solamente que esa intervención
del Ejecutivo pues hizo ver con los medios de que era algo político, ¿no? Pero a lo que voy de que pues sí, sí hay fiscalías, incluso bueno, aquí tenemos compañeros, compañeras, creo que se dedican a esta materia, este, pero sí creo que estaría de más si, las leyes electorales se aplicaran como es. También pongo el caso pues de esto que sucedió con lo del fiscal, ¿no? Fiscal general, en el caso de las señoras que habían procesado, ¿no? Cómo se han involucrado, cómo dejó entrever el, la, el sistema judicial presidencial, ¿no? Cómo tuvieron que actuar en ese caso, cómo no han actuado en el caso de otra señora que está detenida, ¿no? Que antes era de izquierda, después fue de derecha y pues creo que sí estuvo mal, ¿no? Lo del espionaje, pero al último fue el último recurso que pudieron utilizar y gracias a eso, a los medios de comunicación, a la exposición, fue que se actuó de esa manera. Y estoy de acuerdo con usted bueno, que la solución también está en la educación de nuestros hijos, ¿no? De nuestras generaciones, que esa es la solución. Tal vez nosotros ya tenemos como ese chip ya de la corrupción, de las cosas fingidas. Eh, a- a- ya por último les comento bueno, gracias a que he estado tomando algunos diplomados aquí en la Escuela Judicial, me han agradado mucho, cómo imparten los maestros, cómo son de objetivos abiertos, pero veo cómo influye también en mi familia. Tengo un hijo de 12 años que ahora cuando juega FIFA, bueno, anteriormente nosotros le gritábamos, ¿no? Árbitro vendido cuando no te marcaban una falta o al contrario, ¿no? Y ahora lo he escuchado y me resultó interesante, dije, les voy a comentar a mis compañeros y maestros. Lo he escuchado que grita, árbitro corrupto. Dice, corrupto, le digo, ¿a qué te refieres con corrupto? No, pues corrupto, que no hace lo que debe de hacer, o sea, no es imparcial. Digo, pues qué bueno que a través de estos cursos también la niñez, los adolescentes se vayan interesando, ¿no? Y adquiriendo esta terminología. Por último, creo que sí, sí es necesario, pues, toda esta alfabetización digital y, eh, y este control, ¿no? Pero también bueno, creo que a usted le gustan las películas, ¿no? Las series, a mí también. Y qué bueno que estamos en esta era que podamos ver lo que queremos, ¿no? A la hora que queramos. Recuerdo en varias películas sobre ciencia ficción, ¿no? En una de las últimas de Terminator que decían, ¿no? Lo de Skynet. O sea, por buscar una solución se metieron en el problema. Entonces nosotros también les pongo un ejemplo y un tema que está en boga ahorita de lo que sucedió lamentablemente en el estadio, ¿no? De Querétaro. Ahora que varios estadios quieren imponer lo lo del rostro, ¿no? La identificación. Entonces, para allá vamos, ¿no? Muchos han dicho también, bueno, creo que no es la solución, porque ahora vamos a estar más vulnerables las personas que acudan a un estadio y van a tener todos esos datos biométricos, ¿no? Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, por la participación. Yo le quise poner aquí, abrir el micro y creo que le apagué, pero ya le volví a prender. Muy bien. Salomón, muchas gracias. Dijiste muchas cosas interesantes. Retomo algunas de ellas. A ver, entonces, punto número 1. El derecho penal electoral como última ratio, ¿no? Que dicen, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que pasar por muchos estadios para llegar a eso, ¿no? Y que lo tengamos como eso, ¿no? O sea, como algo que
que es necesario ahora, pero que en algún momento pues tendríamos que prescindir de ello porque tendría que funcionar mejor. En principio, una cultura democrática adecuada en la cual no hubiera ese tipo de violencia y ataques, ¿no? Punto número 2, de lo que dijiste, Salomón, que me pareció muy interesante, el descrédito que tienen las fiscalías en general, ¿no? Pues acarreado por la Fiscalía General de la República y algunos otros hechos y casos aislados, intromisiones de ciertos caciquismos locales que hemos visto, ¿no? Esta constante pues tensión que tenemos entre lo federal, que es centralizando las cosas, porque se dice que todavía las entidades federativas no tienen la suficiente madurez política para afrontar las cosas, entonces se crea una reforma electoral y todo es hacia centralizar, ¿no? Entonces creo que todo eso suma una especie de falta de confianza ciudadana en las instituciones electorales, falta de confianza ciudadana en las fiscalías y este descrédito de mérito, falta de pues eso, de autoridad moral y que bueno, eso no debiera generalizarse porque como dices, seguro muchas fiscalías están haciendo bien su chamba. Entonces paso a un punto número 3. Urge entonces que conozcamos lo que se está haciendo, ¿no? Me parece, yo por ejemplo, para dar esta clase pues estuve buscando información y no hay mucha. No sé si a ustedes les habrá pasado que estando en el diplomado encuentran que hay muy poco, ¿no? O sea, de verdad, o sea, hay cosas que creó la entonces FEPADE, ya extinta FEPADE, y que no y que no se han actualizado, que no hemos tenido información nueva, por eso les invitaba yo a escribir en Axis, que podría ser una salida, una eventual espacio para poder socializar estas cosas. Creo que, no sé, ahora justo con pretexto o motivo de esta clase, me voy a acercar de nuevo, ¿no? A la Fiscalía especializada en delitos electorales para hacerme de información. Entiendo que eso también es un asunto político porque como que ahora la Fiscalía maneja un bajo perfil, pero bueno, pues nosotros desde el Tribunal Electoral tenemos que hacer todo lo que sea posible por acercarnos y generar esos canales o conductos de comunicación para poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, también creo, Salomón, en eso que dices, pues sí es importante conocer más y a fondo todo lo que tiene que ver con el derecho penal electoral. Me da mucho gusto pues que el diplomado tenga a gente como ustedes, gente que se ha convertido en asidua a nuestros diplomados, o sea, el caso tuyo, el caso de Mirna, algún no voy a decir más porque si no voy a quedar mal, pero creo que varias y varios de los que están aquí son estudiantes discentes, comprometidos y comprometidas con la democracia mexicana. Me da mucho gusto, qué bueno que siga este diplomado rindiendo frutos y generando esas sinergias, ¿no? Insisto, ojalá se animen a producir desde ese campo de experticia que es el penal electoral, más cosas. Ayer habló alguien que se dedica justo a esto, ¿no? Concretamente, o sea, tiene un puesto, digamos, en eso. Si hay alguien más, pues igual que se anime a hacerlo. Y luego paso al último punto que me parece muy bonito también, Salomón, el que dices de tu hijo, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente hay mucha esperanza en que esos niños empiezan a entender las cosas de otro modo, que nuestra niñez termine siendo la que salve este atolladero en el que nos encontramos y quizá, bueno, pues tengamos que pensar fórmulas para lograrlo, porque también la pandemia nos dejó muy maltrechos, no sabemos cuál va a ser el impacto, ¿no? De los 2 años de confinamiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y creo que ahí es donde tenemos que insistir más. Bueno, pues yo hasta aquí me voy a quedar. Me dio mucho gusto haber sido su profesor en estas 2 sesiones. Estoy seguro que nos vamos a encontrar en muchos otros espacios. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios, sus participaciones. Quedo a sus órdenes en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral y que tengan un feliz martes.
Cuídense mucho, gracias por todo. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Saludos.